Buenos días, hermanos. Qué bueno otra vez encontrarnos en la casa del Señor, trayendo una reflexión. Hacía varios días atrás, cuando hacía mi devocional con una página que tengo, me salían las bienaventuranzas. Un día uno, un día otro, un día otro, un día otro. Y bueno, cuando Sonia me llama para hacer, si podía hacer el mensaje en una semana muy atareada para mí, trabajando doble turno que no estoy acostumbrada, la última semana de clase, entregando libretas y demás, digo, bueno, ¿qué llevo, no? Y bueno, el Señor me dice, si estuviste viendo las bienaventuranzas, entonces digo, bueno, eso prepararé. Entonces, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son escuchadas como un llamado a la vida del nuevo nacimiento y de la comunidad fiel, la nueva creación. No son meras recomendaciones, sino expresiones del carácter de Cristo formadas por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Jesús las presenta en el monte, por eso la parte esa de Mateo capítulo 5 dice el Sermón del Monte y las bienaventuranzas, y se desarrollan desde el versículo 1 al versículo 12. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vio él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así que persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el versículo 1 y 2 establece el contexto para el Sermón del Monte, donde Jesús como maestro comienza a impartir sus enseñanzas a sus discípulos y a las multitudes que le siguen. Jesús, al subir al monte y sentarse, inicia el sermón de las bienaventuranzas, declarando estas 8 que dibujan como un carnet de identidad del creyente, como características que tenemos que tener los creyentes, el cristiano, revelando el perfil de aquellos que alcanzan la verdadera felicidad, no según los criterios humanos, sino del reino de los cielos. La estructura de las bienaventuranzas, cada fórmula o cada versículo incluye primero una bienaventuranza, o sea, dice bienaventurados, felices, dichosos, ¿sí? Están más que alegres por la segunda parte, su condición de pobreza, de llanto, mansedumbre, todas las que fuimos escuchando anteriormente. Y como tercera parte, trae una promesa
reino, consuelo, heredad. Es significativo que la felicidad no provenga de nuestra condición presente, sino de la nueva realidad que Dios otorga. La importancia de estas declaraciones son un manual de vida contrastante con los valores del mundo, promoviendo la humildad, la compasión, la pureza e incluso la valentía en la persecución. Vamos a ir al primero, donde dice: pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es pobreza, sino conciencia de dependencia total de Dios. El punto de partida es el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Reconocerse pobres en espíritu evidencia que hemos sido hechos nuevos por gracia y no por obras. En Lucas 4:18, este versículo describe la misión de Jesús, citando las palabras del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo viene a predicar a los pobres del Evangelio, que incluye el pobre espíritu. Reconocer la limitación humana y el llamado a expresar en su gracia, a esperar en su gracia, ser conscientes de que el reino nos pertenece como don. Examina tu dependencia de Cristo hoy, no por tus méritos o por tus esfuerzos, sino por la gracia del Señor. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto involucra compasión por el pecado personal y social, movido por el espíritu. Incluye dolor personal, sufrimiento y llanto por la injusticia. En Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Se refiere a la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo, el Consolador, quien dará testimonio de Él. Este Espíritu, descrito como el Espíritu de verdad, procederá del Padre y además del testimonio del Espíritu. Jesús también menciona que sus discípulos darán testimonio de Él, debido a su tiempo con Jesús desde el principio. El Consolador trae paz y consuelo divino a los afligidos. Es necesario identificar áreas de pecado o de sufrimiento, llevarlas a Dios en oración y recibir su consuelo. Permitirse lamentar y confiar en que Dios trae consuelo incluso por caminos inesperados. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es humildad activa, reacción suave en las pruebas. La mansedumbre es una fortaleza espiritual que imita a Cristo, quien como cordero fue llevado al matadero, no abrió la boca. En 1 Pedro 2, versículo 23 dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este comportamiento es fruto del Espíritu, no de un mero sometimiento tonto o una creencia vana. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús mismo era manso y humilde de corazón.
En Mateo 18:4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En este versículo Jesús enseña que la humildad es una virtud clave para entrar y ser considerado grande en el reino de los cielos. Nosotros vemos que los niños son de corazón puro, que ellos las cosas que hacen o que entregan las hacen desinteresadamente, y nosotros tenemos que ser como ellos. Cuando enfrentemos injusticia, responden con mansedumbre, confiando en el juicio justo de Dios. No es debilidad, es valentía bajo control, ejercicio de autocontrol que conquista corazones. Si somos mansos, tal vez conquistamos más que respondiendo con una palabra áspera o de una reacción violenta. Tenemos que ser mansos. Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No se trata de justicia moral propia, sino del ansia por la justicia imputada por el Evangelio. Es el deseo genuino de justicia divina, personal y social. El creyente debe ver que esta hambre es evidencia del Espíritu en el corazón nuevo. En Juan capítulo 6, versículo 35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. En este versículo Jesús se presenta como la fuente del sustento espiritual, promoviendo que aquellos que creen en Él y se acercan a Él encontrarán satisfacción plena y eterna. Es necesario invertir la pasión que tenemos dentro por causas justas en oración, en búsqueda de santidad, en una relación de fe, oración, confesión y la búsqueda de la justicia en la sociedad, siempre bajo su gracia. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es central en el Evangelio. Somos perdonados para perdonar. En la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Está más que claro. La salvación no se obtiene por obras de justicia realizadas por los seres humanos, sino por el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, a través del lavamiento de la regeneración y la renovación. Aquí se destaca que la salvación es un regalo de Dios, basado en su misericordia y logrado a través de la obra del Espíritu Santo. Podríamos resumirlo en compasión activa, actuar con perdón y bondad, así como lo hizo el Señor con nosotros. En Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase encontrada en el Evangelio de Lucas expresa la compasión y el perdón de Jesús hacia aquellos que lo están crucificando, a pesar del sufrimiento que le están causando. En ese momento, Jesús pide a Dios que perdone a sus verdugos, porque según él, no son conscientes de la gravedad de sus acciones. La misericordia es la semilla para recibir misericordia, porque lo que plantamos, recibimos o cosechamos. Vivirla en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Haz una lista
de ofensas recibidas recientemente, o tal vez no tan recientes, pero que están en el corazón. Ora, perdona y libera cualquier amargura. Entonces, así alcanzaremos nosotros también misericordia. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza interior alinea con un corazón regenerado, no desde el esfuerzo humano, sino desde la transformación del espíritu. La honestidad moral y espiritual es la coherencia interior que debe manifestar todo creyente. En Salmo 24:4 dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Estas líneas describen a aquellos que son considerados dignos de acercarse a Dios y recibir sus bendiciones. Quiero resaltar la expresión manos limpias. Se refiere a acciones justas y rectas, sin pecado ni injusticia. Y la expresión corazón puro se refiere a intenciones sinceras y honestas, sin engaño ni maldad. Quienes tienen un corazón limpio se acercan a Dios y a ver a Dios, esa será su experiencia. Como cristianos y creyentes en el Señor Jesucristo, debemos realizar un autoexamen sobre motivaciones ocultas, pedir sinceridad interior y evitar dobleces. Esta revisión del corazón debe ser diaria y pedir renovación de las intenciones y motivaciones que nos llevan a realizar las cosas. La palabra dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ser pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El rol del creyente incluye ser agentes de reconciliación. En 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y por medio del misterio y nos dio el misterio de la reconciliación. En resumen, este versículo habla de la reconciliación a través de Jesucristo y del llamado a compartir ese mensaje con otros. El contexto y significado de 2 Corintios 5:18 es reconciliación con Dios. Este versículo se encuentra en el contexto de la reconciliación que Dios ofrece a la humanidad a través de Jesucristo. Antes de la reconciliación existía una separación entre Dios y los seres humanos debido al pecado. El ministerio de la reconciliación, Dios, al reconciliarnos consigo mismo por medio de Cristo, nos confiere también el ministerio de la reconciliación. Esto significa que se nos ha dado la responsabilidad de compartir este mensaje con otros. La obra de Cristo, la reconciliación se logra a través de la obra de Cristo en la cruz, donde Él llevó sobre Él el pecado del mundo. El papel de la iglesia como comunidad de creyentes tiene la tarea de proclamar este mensaje de reconciliación a toda la creación. En esencia, este versículo destaca la iniciativa de Dios al ofrecer la reconciliación con la obra redentora de Cristo y el llamado a la iglesia a compartir esta buena noticia.
Debemos vivir esto de modo personal y colectivo en el cuerpo de Cristo. Jesús es el príncipe de paz. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Dónde y cómo podemos intervenir con armonía? En la familia, iglesia o trabajo. Así como Cristo, debemos ser mediadores activos en donde estemos insertos en nuestra comunidad. Promover la reconciliación por amor al Padre. Por último, cuando somos perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El ser perseguido por justicia es insignia de fidelidad apostólica. Pedro nos anima a regocijarnos en este sufrimiento como participación con Cristo. Ser fiel a Dios puede provocar reproche. Jesús lo normaliza, lo dice. Vemos que muchos de nuestros hermanos, tal vez no aquí en nuestro país, pero sí en muchos países, están siendo perseguidos, ¿sí? Y aún los apóstoles fueron perseguidos y fueron muertos a causa del Evangelio, ¿sí? En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, y no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, si sufren por hacer lo correcto, no deben tener miedo ni perturbarse por las amenazas o el sufrimiento que puedan enfrentar, sino que deben considerarse dichosos o afortunados. También en 1 Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En resumen, si sufres por ser cristiano, eres bendecido, ya que el Espíritu de Dios está contigo, y aunque algunos puedan hablar mal de Cristo a través de ti, otros te glorificarán. Ser bendecido en la persecución es ser identificado con Cristo. Si estás sufriendo por tu fe, ora por fortaleza, comparte tu testimonio y gózate por estar en el reino eterno. En conclusión, las bienaventuranzas forman el rostro visible del creyente nacido de nuevo: humildad, arrepentimiento, mansedumbre, hambre de justicia, compasión, pureza, pacificación y fidelidad incluso en la persecución. No son ideales imposibles, sino fruto del Espíritu actuando en una congregación fiel. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo
Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, les animo a que traten de tomar una de estas bienaventuranzas por semana, estudiarla, profundizarla, llevarla a cabo, enfocarla a cada una de ellas en oración y en acción. Y al final compartirla con la familia, con la comunidad, en el trabajo, en todo lugar que te desenvuelvas cada día. Así practicamos juntos la fe activa y tangible como cuerpo de Cristo. Cada bienaventuranza es un camino. ¿Cómo vivo hoy esto? ¿Qué pequeño acto puedo hacer esta semana para ponerlo en práctica? Dejar que la palabra nos transforme desde adentro y se refleje en el afuera.